El Imperio Romano. La mención de este imperio evoca imágenes de gloria y prestigio antiguos, una asociación bien merecida. En su apogeo, el Imperio Romano fue el mayor imperio que había existido hasta ese momento. Venció tanto a los mundos helénico y cartaginés como a muchos otros enemigos, construyendo un imperio que se extendía desde lo que hoy es Escocia hasta los límites de la actual Irán. Dentro de esas fronteras vivían aproximadamente 60 millones de personas, alrededor de una quinta parte de la población mundial en ese momento. Aunque alcanzó su cúspide hace casi 2000 años, su legado perdura de muchas maneras obvias en las tierras que una vez gobernó, e incluso en territorios mucho más allá de sus fronteras originales, en los idiomas, valores, religión, cultura, leyes y más de miles de millones en todo el mundo. Los romanos no se veían simplemente como un imperio, sino como el imperio. Su imperio era el verdadero imperio de la tierra, y creían que algún día todos los pueblos vivirían bajo él. Sin embargo, por muy exitosos que fueran los romanos, no eran inmortales. Para el siglo III después de Cristo, el imperio comenzó a mostrar signos de graves problemas. Finalmente, administrarlo se volvió demasiado difícil y se dividió en dos para ser gobernado por diferentes administraciones. El Oriente perduró durante toda la Edad Media y a veces se lo conoce como el Imperio Bizantino. El Imperio Occidental, sin embargo, sucumbió a una variedad de problemas y cayó en el año 476 después de Cristo. El colapso fue tan impactante que los historiadores usan ese año para dividir la historia europea entre las eras clásica y medieval. De hecho, en los siglos posteriores, la civilización clásica desaparecería para ser reemplazada por la sociedad medieval. Hola y bienvenidos a El sueño del saber. Entre las nubes, tendremos horas de contenido para aprender, entretener y ayudarles a dormir. Así es, un portal temporal acaba de abrirse desde su mundo al nuestro, y a través de él han pasado algunas de las figuras más famosas de la historia romana. En este video, exploraremos su aventura en nuestro mundo. ¿Qué pensarían de nosotros? ¿Con qué podrían relacionarse? ¿Podrían moverse? ¿Comunicarse con alguien? A pesar de lo futurista o francamente divino que podríamos parecer a sus ojos antiguos, ¿entenderían nuestra civilización? Y tal vez incluso podrían advertirnos sobre problemas que ellos enfrentaron, algunos de los cuales llevaron a su colapso. Primero, debemos tener en cuenta que Roma duró mucho tiempo, técnicamente más de 2200 años, desde, según la leyenda, el 753 a.C. hasta el 1453 después de Cristo. Sin embargo, nos centraremos en la Roma antigua, excluyendo a los bizantinos medievales. Aún así, es muy importante recordar que eso abarca más de 1000 años de historia, un gran lapso de tiempo durante el cual la cultura, la religión, la política y la sociedad en general cambiaron de maneras considerables. Creo que sería mejor reducirlo a personajes de la cúspide de Roma, la era de su imperio temprano, para comparar mejor nuestras civilizaciones. Del portal temporal al año 2020, entrarán Julio César, Augusto, Trajano, Marco Aurelio, Diocleciano y Constantino I. 6 figuras legendarias, aunque técnicamente 5 emperadores, ya que Julio César no fue emperador. Nos centraremos en estos 6 individuos, pero también recurriremos a las perspectivas de otras figuras, especialmente las de los romanos promedio cuyos nombres se han perdido en gran medida, pero sobre cuyas vidas los historiadores saben bastante. Bueno, tal vez el año 2025 no sea el mejor momento para que nos visiten, ¿saben? En realidad, pensándolo bien, si un portal temporal se abriera a la antigua Roma, este sería definitivamente el año en que sucedería. ¿Y qué mejor lugar para que este portal se abra que la ciudad de Roma, Italia? Mientras los italianos realizan sus actividades en un día aparentemente normal, se divierten con la aparición repentina de recreadores históricos que se ven caminando por las calles. Sin embargo, rápidamente se preocupan cuando los supuestos recreadores se comportan de manera errática. Están abrumados y aterrorizados por el entorno que los rodea, los autos, las personas vestidas con ropa extraña, la iluminación artificial, el idioma inusual, la tecnología construida por magos. Temen haber entrado al reino de los dioses. Finalmente, llaman a la policía y los emperadores,
Después de ofrecer una breve resistencia que llevó a que Trajano fuera electrocutado con una pistola eléctrica, terminan bajo custodia, donde esperan la oportunidad de explicarse. Pero, ¿podrían hacerlo? ¿Qué tan cerca está el latín clásico que hablaban del italiano moderno? Bueno, el italiano es el idioma moderno más cercano al latín. El italiano, junto con idiomas como el francés, el español, el portugués y el rumano, conocidos comúnmente como lenguas romances, a veces se denominan lenguas neolatinas porque se desarrollaron a partir de variantes del latín vulgar. Podrían entender lo principal en lo que respecta al vocabulario, que sería lo principal aquí para una comunicación muy básica con los oficiales de policía italianos. No son mutuamente inteligibles, hay una gran diferencia en la gramática, pero algunas similitudes útiles en el vocabulario. Como nota al margen, cada uno de estos individuos habría sido fluido en griego antiguo también, un idioma comúnmente aprendido por aristócratas y funcionarios romanos. El griego era el idioma principal de la mitad oriental del imperio, de hecho, ya que había sido difundido allí por la civilización griega, específicamente por el imperio de Alejandro y sus estados sucesores. Y ese es un idioma que quizás es incluso más similar al griego moderno de lo que el italiano es al latín. En resumen, los ciudadanos italianos preocupados no podrían entender lo que estaban gritando, pero es probable que los emperadores pudieran transmitir algunas cosas muy básicas a los oficiales de policía antes de que comenzaran a tomarlos en serio y llegara un traductor adecuado. La comunicación probablemente sería más fácil por escrito. Las tasas de alfabetización eran relativamente altas en Roma, al menos en comparación con la Edad Media, con un estimado del 10% de la población del imperio alfabetizada en el año 50 a.C., en comparación con un estimado del 1% como máximo de población alfabetizada en la Alta Edad Media de Europa. De todos modos, de alguna manera, el traductor deduciría que algo andaba muy mal, y a medida que el incidente recibía mayor atención, un equipo de psiquiatras, historiadores, biólogos y físicos eventualmente deduciría que estas personas realmente habían viajado en el tiempo. Cuando esta noticia extraordinaria se difunde, las Naciones Unidas se reúnen para decidir qué hacer con la situación. El embajador más natural de su mundo al nuestro, creo, no estaría demasiado lejos, el Papa. La Iglesia Católica es una organización creada por los romanos que sobrevivió al colapso de su civilización y continuó en la nuestra, aunque es importante señalar que era bastante diferente en la época de los romanos y ha sufrido grandes cambios en su historia. Aún así, puede ser una buena manera de cruzar la barrera cultural. Además, los papas generalmente hablan latín, aunque el latín eclesiástico que usa la Iglesia es diferente en aspectos importantes del latín clásico, especialmente en lo que respecta a la pronunciación. De todos modos, la cuestión es que la cristianización de Roma tuvo lugar mucho después de que la mayoría de estos emperadores vivieran. El único cristiano entre los presentes aquí es Constantino. Fue el primer emperador cristiano, aunque algunos historiadores cuestionan hasta qué punto realmente creía en ello. Julio César murió en el 44 a.C., antes de que la religión hubiera comenzado. Augusto fue contemporáneo, pero murió antes de que la serie de eventos hubiera concluido. Los emperadores entre Augusto y Constantino, en gran medida sabían muy poco de la religión, considerándola un extraño culto judío. No está exactamente claro cómo Trajano o Marco Aurelio la veían, lo cual es una señal de que le prestaron poca atención. Pero hubo varios, especialmente más tarde, que se encargaron de perseguir al cristianismo y trataron de erradicar su existencia, como Diocleciano aquí. Podrían sorprenderse al descubrir que había ganado tanta prominencia, siendo la sorpresa mayor cuanto más atrás en la historia romana vayas. Sin embargo, con el Papa siendo una de las mejores personas con las que podrían relacionarse, podrían guardarse sus opiniones por el momento. Los romanos eran relativamente tolerantes con otras religiones e intentaban incorporar sus creencias a sus creencias romanas siempre que fuera posible, pero cuando no era posible, ciertamente no estaban en contra del castigo de los herejes, que negaban cosas como la deificación de ciertos emperadores en el culto imperial. Nunca fueron tan religiosos como lo fueron las personas en la era moderna, o al menos no veían la religión exactamente de la misma manera. Religiosos, sí,
pero no como nosotros. Además, cada uno de estos individuos vivió en un momento en que las personas, admitámoslo, muy lentamente, estaban tomando la religión menos en serio de todos modos, como parte de un cambio mucho más grande en los valores que acompañó la transición de Roma de una república a un imperio. No estaba desapareciendo por completo, pero vale la pena mencionar que cuando el cristianismo comenzó a convertirse en la religión dominante en el siglo IV, el celo pagano ya no era lo que solía ser. Sin embargo, estarían decepcionados de ver que no solo su religión había sido reemplazada, sino que todo su imperio había sido reemplazado. Los romanos mirarían nuestro mapa, estudiarían los países de la tierra y sus atributos, y al principio estarían perplejos. Para empezar, ¿cuánto del planeta conocían? Bueno, sabían que era un globo. Esto fue probado por los antiguos griegos. Los romanos incluso a veces se referían al mundo como orbis terrarum, latín para globo. Sin embargo, no conocían demasiado las tierras más allá del Mediterráneo. No eran realmente muy dados a la exploración, al menos no como los europeos de la era moderna. Hay teorías de que llegaron a las Américas, pero esto es extremadamente improbable, especialmente dado que no parecen haber explorado o conocido mucho sobre el África subsahariana, que está mucho más cerca. También parece ser el caso de que sabían poco de las tribus europeas no muy lejos de sus propias fronteras. Su conocimiento era mayor en las áreas por las que fluía el comercio. Sin embargo, por supuesto, conocían Persia y el Medio Oriente más allá de su dominio. Tenían relaciones claras, aunque poco documentadas, con la India, y sabían que había un gran poder en el lejano Oriente, al que a veces llamaban Sina, del cual los romanos recibieron visitantes y de hecho visitaron. Los romanos incluso predijeron la existencia de Australia y la Antártida. Más o menos. Básicamente pensaban que tenía que haber tierra en el sur para servir como contrapeso a las tierras en el norte y mantener el planeta equilibrado. Así no es como funciona el planeta, por supuesto, pero no estaban completamente equivocados sobre la presencia de una Terra Australis incognita o una Tierra meridional desconocida. Independientemente, quedarían absolutamente asombrados al ver de qué consistía realmente nuestro mundo. Pero aún así, faltaría algo. Ellos. Nuestro mundo podría recordarles más a su historia republicana temprana, donde Roma era una nación entre poderes competidores, en lugar de una situación con la que estos gobernantes estarían familiarizados. En la era de estos gobernantes, gobernaban un solo imperio, con quizás Persia como un competidor importante, pero principalmente con bárbaros poco impresionantes en sus periferias. Estos bárbaros ciertamente eran considerados peligrosos, pero no iguales en términos de logros sociales y tecnológicos. Para los emperadores de la Edad de Oro de Roma, como mencioné, Roma era simplemente el imperio. No había rivales. Hubo con el tiempo, gobernaría sobre todo el mundo. Se contratiempos y problemas. Pero los romanos tenían la confianza de que su imperio enfrentarían al hecho de que no solo este no es el caso, sino que ni siquiera hay un sucesor claro de Roma en nuestro mundo. Hay muchos estados que podrían llamarse sucesores de Roma en cierto sentido, pero ninguno que continúe la civilización romana en sí. Roma cayó para siempre en 1453 después de Cristo. Hubo otros pretendientes al título de Roma en el sentido de continuar la civilización romana, o al menos algún aspecto de ella, como el Sacro Imperio Romano, la Rusia zarista e incluso los otomanos, pero ahora ni siquiera esos países reclaman el título de romanos. Lo más cercano que tendrías a un grupo que legítimamente se identifique como romanos, aparte de quizás la Iglesia Católica, serían los griegos que viven en Anatolia, que se han referido a sí mismos como romanos desde la época de Roma y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. Pero, ¿realmente hay un equivalente a Roma en nuestro mundo? No exactamente. Ha habido imperios desde entonces, como el Imperio Británico, que francamente
Fue más logrado que Roma en muchos sentidos, lo que sin duda habría impresionado a los romanos. También tienes naciones masivamente poderosas e influyentes hoy en día, principalmente los Estados Unidos, con los que los romanos podrían relacionarse de alguna manera. Podrían ver a los Estados Unidos y su historia como veían a Roma, una nación humilde y pequeña que había derrocado a una monarquía y creado una democracia, eventualmente gobernando un gran imperio que abarca un continente. Pero nuestro mundo no es el mundo romano, y gran parte de nuestro mundo simplemente no tendría sentido para ellos, especialmente cuando miras algo como las relaciones internacionales. De hecho, el concepto de personas interactuando tan estrecha y rápidamente entre sí a escala global sería completamente asombroso para ellos. Este no es solo el caso de los gobiernos y los políticos, sino también de las personas promedio. Hoy, por ejemplo, la información en este video se está transmitiendo a miles de personas en todo el mundo a la velocidad de la luz, menos la fuerza de tu conexión a Internet. Como deben imaginar, viajar de un extremo del Imperio Romano, Britania, a otro, Egipto, podría tomar alrededor de 2 meses en promedio. Los mensajeros podían moverse más rápido. Los ejércitos se moverían más lentamente. Sin embargo, vale la pena señalar que los romanos, especialmente estos romanos, estaban un poco más acostumbrados al concepto de viajes seguros y de larga distancia. Los romanos tenían redes comerciales muy extensas que abarcaban el mundo conocido y un impresionante sistema de carreteras, aunque quedarían asombrados por nuestros sistemas de carreteras y maravillados con los vehículos que viajan en ellos a velocidades que nunca podrían haber logrado, reconocerían la configuración. Los romanos también gobernaban todo el Mediterráneo en la época de Augusto. Se referían a él como Mare Nostrum, nuestro mar, y eran muy eficientes para mantenerlo libre de piratas. Si bien el imperio no estaba tan unido lingüísticamente bajo el latín y el griego, Como a menudo se cree, si conocías uno de estos idiomas, entonces podías moverte bastante bien en cualquier lugar. Sin embargo, viajar podía ser peligroso y había algo de bandidaje. Hablando de crimen, ¿estarían los romanos impresionados con nuestro sistema de policía, bomberos y otro personal de emergencia? ¿Tenían equivalentes? Sí, aunque no en nuestra escala, por supuesto. La primera fuerza de bomberos en Roma fue una brigada privada dirigida por Marco Licinio Craso, que recorría salvando a los ciudadanos de la ciudad de Roma de incendios devastadores. Si los propietarios le vendían la propiedad con un descuento sustancial en el acto y acordaban que se la prestaran de vuelta. Si se negaban, entonces Craso probablemente simplemente citaría una de las reglas de adquisición de Ferengi o algo así y se iría. Décadas más tarde, sin embargo, la primera brigada de bomberos pública en la ciudad de Roma fue fundada bajo Augusto. Se llamaban los vigiles, relacionados con nuestra palabra vigilancia. Esta fuerza más tarde también actuaría como oficiales de policía e incluiría paramédicos. También se extendió a otras ciudades importantes. Sin embargo, el mundo fuera de estas ciudades seguía siendo peligroso y el bandidaje era generalmente responsabilidad del ejército. Claramente, bastantes cosas serían diferentes para estos visitantes y solo hemos tocado la superficie. Muchas cosas que consideramos fundamentales para nuestra vida diaria y damos por sentado, pero que ellos encontrarían bastante impactantes, asombrosas o ambas. Quizás la mejor manera de que estos emperadores comprendan estas diferencias sería que salieran al mundo y lo vieran por sí mismos, experimentándolo desde una de nuestras perspectivas. De hecho, individuos tan ambiciosos e inteligentes no querrían quedar separados como una exhibición de museo viviente todo el día. Quizás la mejor manera de que entiendan cómo vivimos sería conseguirles un trabajo. ¿Se imaginan? Sí, César, nombre, Trajano, fecha de nacimiento, 18 de septiembre del 53, lugar de nacimiento, la ciudad de Itálica, en la provincia de Hispania Baetica. Empleadores anteriores, el Senado y el pueblo de Roma. Incluso ir a una frutería sería una experiencia excepcional para ellos. De hecho, los romanos no habrían estado familiarizados con los tomates, ni con muchas otras cosas típicas de nuestras dietas que vinieron de las Américas, Asia y África. Los tomates, por ejemplo,
Vinieron de las Américas. Se cree que Hernán Cortés fue responsable de introducirlos en Europa y el resto del mundo a fines de la década de 1490. La dieta romana típica no era insípida, sin embargo, incluso para nuestros estándares. Había, por supuesto, todo tipo de variaciones de una región a otra, pero la dieta típica comparte muchas similitudes con la dieta mediterránea moderna. Cereales como el trigo, la cebada, el farro y las cosas hechas de ellos, es decir, pan, pasta, pasteles y gachas, eran absolutamente esenciales. Los productos lácteos como la leche y el queso y cosas por el estilo también eran comunes. También tenías una cantidad saludable de frutas y verduras. Las más famosas, por supuesto, son las aceitunas y el aceite de oliva hecho de ellas. De igual fama son las uvas de las que se hacía el vino, muy común en la dieta romana. Los romanos no eran alcohólicos, bueno, no la mayoría de ellos de todos modos, y el contenido real de alcohol de su vino a menudo se diluía. También tenías guisantes y frijoles y otros tipos de legumbres, cebollas, lechuga, rábanos, pepinos, ajo, espárragos, champiñones, manzanas, peras, dátiles, nabos y repollos. Recuerda, por supuesto, que Diocleciano aquí se retiró para ser un agricultor de repollos, y fueron los romanos quienes inventaron el juego de atrapar manzanas con la boca. La miel se usaba para una variedad de razones, tanto para la conservación como para endulzar. También había, por supuesto, carne, pero era cara, y el romano promedio comía menos de la que comemos hoy. Cerdo, aves, ternera, conejo, cordero y res eran comunes, pero si te invitaban a una cena en la casa de un aristócrata, podrías encontrarte comiendo avestruz asada para la cena. Los mariscos también eran comunes, pero podían ser caros. En cuanto a los condimentos, el principal se llamaba garum, una especie de salsa de pescado fermentado. Como nota al margen, lo de vomitar en las comidas para consumir aún más comida no solo es asqueroso, sino que tampoco es cierto. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que los romanos parecen haber establecido un concepto de comida rápida o para llevar. Tenían establecimientos llamados termopolia donde podías comprar comida caliente ya preparada. A pesar de todo esto, los romanos no dudarían en impresionarse por la gran variedad de alimentos disponibles en nuestra dieta moderna. Por otro lado, ¿qué pensarían los romanos de nuestras unidades familiares, el matrimonio, la crianza de los hijos y cosas por el estilo? Los romanos tenían un sistema familiar muy complejo, uno que podría parecernos extraño y que francamente requeriría un video propio para explicar. Las mujeres romanas tenían mucho menos control sobre sus vidas que las mujeres hoy en día, como las mujeres esperarían, pero de hecho incluso menos que las mujeres medievales. Se esperaba que las mujeres siguieran los deseos de los hombres principales de la familia, el pater familias, el padre, hermano, abuelo, esposo o quien quiera que tuviera ese papel. La sociosexualidad estaba muy regulada. Estas reglas se relajaron un poco en la antigua Roma tardía, sin embargo, a medida que los valores cambiaban. Nunca hubo una emperatriz que tuviera poder en la antigua Roma, aunque esto cambió en Bizancio, pero en un imperio tardío había mujeres que ocasionalmente controlaban las cosas detrás de escena, como Julia Mesa, que dirigía las cosas durante los reinados de sus nietos, Heliogábalo y Alejandro Severo. Como la mayoría de las sociedades en todo el mundo, los matrimonios a menudo se arreglaban. El amor y el aspecto físico y gustarse eran importantes para los romanos, pero no tan importantes como crear arreglos para tener hijos y cimentar las relaciones entre familias. Si un matrimonio beneficiaría a una familia o traería deshonra y problemas, se tomaba en gran consideración. Muchos occidentales hoy encontrarían esta práctica atrasada, pero ellos, como verían nuestros matrimonios como egoístas y demasiado centrados en la felicidad individual, en lugar del bienestar de la familia y la sociedad en general. Los romanos no eran tan individualistas como los occidentales modernos tienden a ser. Las mujeres a menudo se casaban en sus primeros años de adolescencia con hombres en sus 20. Los hombres tampoco estaban libres de los deberes de la familia y, en general, también tenían que escuchar a los hombres mayores de la casa. El concepto de que se espera que los hijos se muden, a veces yendo a grandes distancias y rompiendo algunos lazos con su familia, habría sido un poco extraño para las familias romanas muy unidas. En resumen,
Verían a las personas modernas y la forma en que manejan sus relaciones como cabría esperar, peligrosamente libertinas. Se esperaba, sobre todo, que las mujeres tuvieran hijos y estaban bastante orgullosas de ser madres exitosas. Ciertamente no era fácil. El parto fue la principal causa de muerte para las mujeres durante gran parte de la historia. Las mujeres romanas enfrentaban quizás un 5 a 10% de posibilidades de morir en el parto. Después de eso, el niño tenía aproximadamente un 50% de posibilidades de morir dentro de sus primeros cumpleaños. Las clases altas lo tenían un poco más fácil, pero las clases bajas habrían visto que la mayoría de los niños no llegaban a la edad adulta. En comparación, las tasas de mortalidad infantil modernas en los países desarrollados son de aproximadamente el 1%. Hoy, afortunadamente, podemos tratar muchos trastornos con los que nacen los niños. Aquellos que consideramos leves para nosotros podrían haber sido una sentencia de muerte en la antigua Roma. Luego, después de eso, los niños tenían que ser aprobados por el pater familias. Él tomaba la decisión de si mantener a un niño o abandonarlo, y el abandono si ocurría. Estos niños a menudo eran dejados a un destino oscuro, y en el mejor de los casos podrían ser recogidos y criados por comerciantes de esclavos. Los hombres, especialmente de las clases bajas, a menudo realizaban trabajos duros y peligrosos. El más peligroso de todos, por supuesto, eran las constantes guerras del imperio. Mientras tanto, toda la sociedad romana estaba plagada de brotes ocasionales de enfermedades y hambrunas. Si bien los romanos adoptaron un enfoque protocientífico para la atención médica en su época, nuevamente, no tenían forma de tratar muchas dolencias. El punto esencial aquí es que esta era una sociedad con lo que se llama una alta conciencia de mortalidad, mucho más que la nuestra. La muerte era una parte normal de la vida, y es probable que los romanos se sorprendieran por la cantidad de personas bendecidas con una infancia relativamente sin problemas y una vida comparativamente larga y placentera. Las personas eran consideradas adultas en sus años de adolescencia, pero aunque un niño de 15 años podría haber sido considerado un adulto técnicamente, los romanos eran plenamente conscientes y a menudo comentaban sobre el hecho de que lo que llamamos adolescencia, especialmente en los varones, tendía a ser precipitada, salvaje e imprudente, y no confiaban en ellos con ciertas tareas y posiciones hasta sus primeros 20 años. La palabra senador, por ejemplo, comparte la misma raíz que la palabra senil, la palabra latina senex, relacionada con la edad. Esto se debe a que los romanos sentían que lo mejor era ser gobernados por hombres mayores y experimentados. Muchos países comparten esta perspectiva hoy. Por ejemplo, el requisito de edad para ser presidente de los Estados Unidos es de 35 años. Los romanos se sorprenderían por nuestros sistemas educativos muy grandes. En muchos países desarrollados, la educación es un requisito. Había escuelas y tutores privados para niños en Roma, pero estos estaban reservados para personas que podían pagarlos. Tanto niñas como niños recibían educación, pero los niños recibían una educación mucho más extensa. El resto de la población simplemente era entrenada en un oficio o algo por el estilo. En general, la mayoría de las personas tenían menos libertad que nosotros hoy para decidir qué querían hacer con sus vidas. También se sorprenderían por lo disponible que está el conocimiento para alguien que lo busca en el mundo desarrollado. En el peor de los casos, gran parte de lo que quiere saber se puede encontrar yendo a la biblioteca local, pero para la mayoría de las personas llevamos enormes bibliotecas en nuestros bolsillos. Es difícil calcular cuál era exactamente la población del imperio en su apogeo, a pesar de lo organizados que estaban los romanos con respecto a cosas como los censos, mucho más que sus descendientes medievales. Sin embargo, las mejores estimaciones están entre 50 y 100 millones, nuevamente en su apogeo, con muchos expertos inclinándose hacia alrededor de 60 millones. Hoy, solo Italia tiene 60 millones de habitantes, y hay un poco menos de 700 millones de personas viviendo en las antiguas fronteras del imperio en conjunto. Los romanos se sorprenderían por el tamaño de nuestras ciudades y se maravillarían con las poblaciones que podemos sostener hoy, pero algunas de sus ciudades eran grandes incluso para nuestros estándares. Roma, por ejemplo, quizás alardeaba de una población de 1 millón de personas en su apogeo.
Constantinopla también tenía alrededor de 500.000 de residentes. Estas ciudades se mantenían en funcionamiento gracias a cosas como una producción de alimentos bien organizada, sistemas de plomería que traían agua a las ciudades y sacaban los desechos, una clara previsión por parte de los planificadores de la ciudad, un sistema de leyes bien establecido y aplicado, y los mencionados servicios de emergencia. Estas ciudades serían bastante notablemente más sucias que las nuestras, sin embargo, y más peligrosas. Los edificios podían ser grandes pero eran susceptibles a incendios y colapsos. ¿Y cómo se verían estos romanos? Bueno, los romanos nos han dejado mucha evidencia útil para averiguar cómo se veían en forma de descripciones literarias, obras de arte y los famosos bustos. Estos han sido bastante útiles para permitir que artistas anatómicamente inclinados produzcan algunas conjeturas muy buenas sobre cómo se verían muchos individuos específicos en la vida real, lo cual es muy genial y absolutamente vale la pena investigar. Si realmente quisiéramos, supongo, podríamos averiguarlo analizando genomas romanos. Como cabría esperar, los italianos antiguos se parecen a los italianos modernos, y parece ser el caso de que este es el estándar en todas las regiones del imperio. Sin embargo, hay algunas diferencias, una de las cuales es vertical. Los romanos eran un poco más bajos que nosotros. Los restos esqueléticos muestran que los hombres italianos antiguos tenían en promedio alrededor de 1,65 metros. Las mujeres habrían sido más bajas. Los romanos describieron a los bárbaros al norte de ellos como altos, ya que tenían en promedio alrededor de 1,75 metros, que es la altura promedio de un hombre italiano moderno. Del mismo modo, otra diferencia era horizontal. Hoy, alrededor del 20% de los italianos tienen sobrepeso. Esto es bastante bajo en comparación con otros países desarrollados, pero ciertamente más alto que los romanos. El romano promedio habría estado caminando a todas partes, comiendo una dieta más simple y haciendo actividades extenuantes durante todo el día. Muy pocas personas habrían estado viviendo lo que llamamos un estilo de vida sedentario. Incluso entre las clases altas, parece que muy pocos emperadores eran obesos. De igual modo, los romanos claramente estaban interesados en la música, tanto como lo estamos hoy. Si estos romanos escucharan música moderna, podrían decir, con más razón que cualquier otra persona viva, que la de antes era mejor. Aunque sabemos que a los romanos les gustaba bastante la música y sabemos bastante sobre cómo sonaba basándonos en los diseños de sus instrumentos, no tenemos registros claros y específicos de mucho. Gran parte del sonido de los romanos desafortunadamente desapareció junto con ellos. Pasando a la guerra, los romanos valoraban la paz, como nosotros, pero creían firmemente que la guerra y la conquista no eran simplemente una parte de la vida, sino esenciales para quienes eran como pueblo. Los romanos casi seguramente estarían muy impresionados por los ejércitos modernos de nuestros países y tendrían una gran admiración por las tecnologías que manejan. De hecho, podrían sorprenderse de que ciertos países no estuvieran haciendo más uso de estos ejércitos. Lo que exactamente pensarían de cosas como las armas nucleares. Sin embargo, bueno, ¿quién podría decirlo? Los romanos no temían atacar a no combatientes y hacer lo que fuera necesario para obtener el éxito del imperio, pero podrían sentir que tales armas podrían ser demasiado destructivas, tal como muchas personas hoy en día temen. En cuanto a nuestros gobiernos, aunque estos emperadores habían reinado como monarcas, comenzando con Julio César, derrocando a la República, hasta Diocleciano y Constantino, que se parecían más a monarcas absolutos medievales, tenían un punto débil por la democracia, como tendían a hacer los romanos, y podrían estar complacidos de ver que un sistema similar al de la República Romana había sobrevivido tan bien. Nuestros términos para estas cosas incluso vinieron de los antiguos, como república, que vino de ellos y su término res publica, latín para la cosa pública, y el griego democracia, que significa gobierno del pueblo. Sin embargo, nuestras democracias son bastante diferentes a las suyas. Ya que, esencialmente, los romanos tenían un sistema de clases mucho más rígido, y el sufragio estaba limitado solo a los ciudadanos varones adultos, los patricios y plebeyos. No todas las personas eran ciudadanas, y no fue hasta el 212 después de Cristo, bajo Caracalla, que la ciudadanía se expandió a todos los hombres libres del imperio. El orden más bajo, los esclavos,
nunca podían votar. Quiero decir, ya sabes, ¿con qué frecuencia pueden votar los esclavos? De los ciudadanos, no todos los votos se consideraban iguales, y aquellos que eran más ricos y poderosos en la sociedad tenían más poder en la política. Y ahora, quizás la gran pregunta. A medida que estos romanos pasaban meses, incluso años, adaptándose y estudiando nuestra civilización, ¿podrían ofrecernos algún consejo? Ninguno de estos emperadores reinó sobre Roma en sus últimos días absolutos, pero Diocleciano y Constantino sí gobernaron sobre un imperio problemático y lucharon por mantenerlo unido. ¿Podrían reconocer fallas o problemas con nuestra sociedad que, una vez que entendieron lo que les sucedió a ellos, se darían cuenta de que llevan a la destrucción de las civilizaciones? Este es un tema muy popular entre los historiadores, algunos de los cuales buscan similitudes entre nosotros y Roma para evitar el mismo destino. ¿De qué podrían advertirnos? Bueno, en última instancia, por supuesto, esa es realmente una respuesta que solo ellos podrían dar. Una de las grandes lecciones de la historia es que se repite, y el gran valor de estudiar historia es aprender a evitar cometer los mismos errores nuevamente. Sin embargo, creo que también hay que decir que nuestra civilización es significativamente diferente de Roma. En muchos sentidos, la civilización moderna ha ido años luz más allá de lo que cualquier otra ha ido. Muchos de los problemas que enfrentamos en el mundo de hoy son únicos para nosotros. Nadie más ha estado aquí antes. Una vez que entendieran los problemas que enfrentamos, estarían tan perplejos y quizás divididos como nosotros. Si bien aprender de la historia es importante, la verdad es que tendremos que resolver algunas cosas por nosotros mismos. Además, la civilización es un proceso, por falta de una palabra mejor, una creación que nos sobrevive. Es mucho más grande que cualquiera de nosotros, que cualquier generación individual. Hemos heredado lo que tenemos hoy de nuestros antepasados. Haremos nuestra contribución y la pasaremos a las generaciones futuras cuando muramos. Esto es cierto para todas las civilizaciones. Nadie vive para ver todo el proceso. A veces es fácil olvidar eso cuando miramos estas civilizaciones de la historia porque no estuvimos allí. Nuestra comprensión de Roma nos llega a través de textos y libros o videos maravillosos de YouTube que comprimen siglos, numerosas vidas, en horas. La civilización romana cayó muy lentamente, tomando muchas generaciones. Algunos historiadores fechan el comienzo de la decadencia tan atrás como la caída de la República y la transición al imperio, un período de unos 500 años. Es paradójico porque es cuando Roma alcanzó su apogeo, pero hay algunos puntos en este argumento cuando pensamos en un colapso como un proceso muy amplio en lugar de la etapa final cuando las cosas se ponen obviamente mal más allá de la reparación. Ciertamente, el proceso de colapso parece haber comenzado después de la Edad de Oro, alrededor del 180 después de Cristo, cuando Cómodo se convirtió en emperador. El punto es que, debido a todo esto, sus opiniones sobre nuestro mundo pueden ser menos útiles de lo que habríamos esperado. Leerían nuestros libros de historia y descubrirían lo que le sucedió a Roma en los siglos después de su muerte, y aunque podrían ofrecer ideas importantes, como dije, al haber participado en gran parte de esto, ellos también estarían limitados en la comprensión de estos grandes procesos, pero los humanos son humanos, verían eso en nosotros, y nosotros veríamos eso en ellos. Así que de nuevo, no sería sorprendente en absoluto si fueran capaces de llegar a algunas conclusiones muy perspicaces sobre el mundo, al haber vivido en dos civilizaciones, si vinieran a través de este portal temporal. Esto puede parecer un experimento mental trivial para algunos, algo que casi seguramente nunca sucederá, y, por lo tanto, no tiene sentido dedicar pensamiento a este tipo de cosas, pero creo que cuando nos colocamos junto a los romanos, o cualquier otra civilización, lo mejor que podemos en un escenario como este, proporciona mucha información importante para comprenderlos, a nosotros mismos y a la humanidad en su conjunto. Y de eso se trata la historia.